Ignacio Arias. Un tipo con más preguntas que respuestas. Ahora, en Oeste Saigón, nuestra columna de filosofía. ...35 minutos pasan de las 10 de la noche... ...vamos a pasar rápidamente a la columna de nuestro compañero Ignacio Nacho Arias... ...para hablar de... Amigo. ¿Eh? Compañero Sí, y amigo. amigo. Quedó cortito, compañero. Claro. Te rebordearon. Sí. Vamos a pasar a la columna de nuestro trabajador... Nuestro empleado. Ignacio Arias... ...para hablar sobre los X-Men... ...y algunas cuestiones relacionadas al racismo, a la xenofobia... ...al transgenerismo, etcétera, etcétera, etcétera... ...y quiero que... primero arranques contando por qué te pintó hacer esto. Siempre me preguntan lo mismo. Porque a veces no se entiende por qué querés hablar de algunos la temas. filosofía es así. Sí, en realidad... Tengo más preguntas de las que respuestas, Sí, como vos. Mirá, la semana pasada cuando había surgido, estuvimos hablando de la cuestión de la resolución de ciudad respecto al lenguaje inclusivo. Sí. Me puse a pensar otra vez, ¿no? Qué difícil, ¿no? Esto de avanzar, ¿no? O sea, obtener algo progresivo y que rápidamente los movimientos conservadores otra vez quieran anular la diferencia. Uh-huh. Sí. Y pensaba, ¿no? Que esto que dijimos hace un rato en la columna anterior, o sea, estas cuestiones demuestran que es algo que incomoda, es incómoda, tiene potencia política, epistémica para pensarlo, ¿no? Sí. Entonces estuve pensando, y yo siempre poniendo en valor las cuestiones de la cultura pop, en este caso los superhéroes, porque me parece que brindan como más accesibilidad para pensar las cosas, especialmente con mis estudiantes, los estuvimos hablando estos días. Uh-huh. Y entonces pensé cuál es la serie, o sea, de superhéroes o de estas cuestiones que esté más vinculadas con la diferencia. Bueno, se me había ocurrido, hay otras, ¿no? O sea, estaban los Cuatro Fantásticos, Sí, lo que sí, sea, sí. pero yo la que me parecía más paradigmática eran los X-Men. Sí. Porque en los X-Men encontramos como dos cosas súper importantes o que son bien destacadas, que son la cuestión de la segregación. Sí. ¿No? Los X-Men están súper discriminados, hay una cuestión del racismo y del miedo hacia el otro. Sí. ¿No? Y por otra parte, bueno, eso para empezar, me parece que es el tema como más destacado. Pero lo primero que quería decir de esto, respondiendo a lo que vos me preguntabas, Sí. ¿por qué? Este sería el por qué. Sí, sí. Lo que quería destacar era que los escritores de los X-Men decían de que no tenía ninguna connotación política cuando lo crearon, ¿no? Y en realidad eso no es tan así porque ellos, la serie se crea en 1963 y había toda como una paranoia en Norteamérica respecto a dos cuestiones. Los comunistas, ¿no? Sí. O sea, era El macartismo. El macartismo, ¿no? Y entonces... Pero ahí hay dos cosas. El miedo del comunista en realidad es un miedo externo. Los comunistas vienen de afuera, qué sé yo. Sí. Lo que hace el macartismo en realidad es perfeccionar esa paranoia y decir los otros están entre nosotros. Claro. Porque antes eran de afuera. Hay comunistas en todos lados. Sí, están Pero ocultos entre dentro nosotros. nuestro. Claro. Y hay que desenmascararlos. Esto se ve, mira, hay un ejemplo que a mí me parece recopado para meterlo, que no es de los X-Men, pero me parecía bueno, que es que en las películas, en los años 50 proliferaron las películas de extraterrestres porque eran cosas que venían de afuera. Claro. Y en la remake de La Guerra de los Mundos se muestra que en realidad los alienígenas ya estaban adentro. No. Ya estaban, ¿te acuerdas que en la que estaba Tom Cruise Sí, se sí, activan sí, sí. y en realidad estaban Sí. enterrados y Es- salen desde adentro? Claro, es una remake de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Claro, pero una remake a la De que le H- cambia en ese sentido. De H.G. Wells, en la, perdón. En la de Wells vienen de afuera, Sí. en la de Tim Burton están adentro. Ah. Abajo de la tierra, ¿no? Están en la tierra. Como que Claro. Claro. Y eso en suben y realidad, empiezan a matar a los boludos. Claro. Feynman decía... ¿Está abajo? ¿Qué pasa? Yo le hago señas. no le hago- hace seña, que Vos- eso yo parece un le hago seña aeropuerto. le hago seña a la operadora por una cuestión de los micrófonos, Está nada bien. más. Sí. Feynman decía en un librito muy copado sobre cine, el fallecido Feynman, el bueno, Bueno. José Pablo José Feynman. Pablo, José Palito, Que decía te de hizo que... cambiar una columna en vivo. Sí, hicimos esa Sí, columna en vivo, es espectacular. verdad, lo hicimos. Bueno, él decía que en realidad esa película mostraba también esta cuestión de los otros o de lo peligroso metido adentro entre nosotros. Entre ¿no? nosotros. Y en los mutantes se reveía. Entonces, Volviendo ¿Cuál- a los X-Men. volviendo a los X-Men, entonces, ¿qué pasaba sobre esto, no? Sí. En la serie hay un personaje que se llama el senador Kelly, que una de las cosas que pedía acerca de los mutantes era de que los mutantes se identifiquen. Claro. Sí. Que no podían estar disimulados entre nosotros. Queremos porque, saber quiénes son. Queremos saber quiénes son, queremos que estén clusterizados y los que no están nomenclados en un lugar, en un acta de registro mutante, los vamos a perseguir y los vamos a matar. De hecho, en los dibujos se mostraban una especie de máquinas que los perseguían. Y eso en realidad tenía como
varias cuestiones que tienen que ver con lo filosófico, que es la cuestión de la vigilancia, el disciplinamiento. Sí. Porque en realidad hoy lo hablaba con otros amigos, la cuestión del mutante en realidad lo que hace al emerger en un contexto determinado es movilizar y romper la cuestión de lo normal. Y lo que estábamos hablando vos en tu columna, ¿no? Vos tenés una codificación, una impronta de lo normal en una sociedad y de repente aparece lo mutante que se presenta como lo diverso y como lo que es diferente. Y en realidad lo que hace ese registro es marcarlos y volver a reordenarlos y tratar de encontrarles un lugar, pero dentro de los estatutos de lo normal que plantea la sociedad. Normalizar. Sí, pero en la misma normalización hay como un efecto de disciplinamiento para que eso se ajuste a esa sociedad. Como cuando el famoso fichar. Cuando se armaban las fichas de tal o cual, justamente para marcarlos y saber quiénes eran. Sí, tal cual. Exactamente eso. Cuando te dicen, te saco la ficha, es justamente, quiere decir, viene de la policía, que te hacían una ficha policial para saber quién eras. Mirá, no no tenía esa. gusta, No tengo tantas anécdotas con la gorra. Claro. Pero bueno, eso Lo habrá está sacado bueno Uruguay, también. seguro. Seguro, Respecto a eso que decís, fíjate que en Después te realidad explico. al fichar y al clusterizar y al nomenclar, en realidad lo que estás haciendo es quitarle un poco de esta cuestión media espectral de misterio que tiene el otro. Sí. Porque en realidad lo que sucede con el mutante, los mutantes no hacían nada, no eran malos ni nada. Simplemente lo que decía Kelly y otros antimutantes o antidiferentes en realidad, era de que al principio tenían como resquemores y decir, bueno, esta gente rara, ¿no? Que tiene poderes, ¿hasta dónde puede llegar? Y después aparece esta cuestión jovesiana, lo hablábamos con vos el otro día, de que me tengo que anticipar y destruirlos antes de que hagan algo por las dudas. Claro. Claro. Entonces uno empieza a estar en un estado de guerra con el otro simplemente por precaución y por prevención. Por lo que pueden llegar a ser. Por lo que pueden llegar a hacer, pero en realidad no iban a hacer nada. Claro. Eso genera, digamos, dentro de los X-Men todo un posicionamiento que está re bueno. Hay un montón de páginas donde se asocia, porque aparte es bien de contexto de coyuntura, las posiciones de Magneto y del Profesor X con las de Martin Luther King y Malcolm X. Es re loco, porque dicen que ante la misma situación ambos querían, digamos, derechos para los diferentes, para los mutantes. Martin Luther lo que quería es tenía una posición más pacifista. En el caso de los afroamericanos. Claro. Bueno, por eso decía. Claro, digo. Es el mismo tipo de segregación. O sea, el Profesor X es Martin Luther King, que es como el que a través de la paz o del diálogo busca llegar a un derecho. Eso es lo que hace también el Profesor X. Claro. Y entonces el otro. Y mientras que Magneto es, como Malcolm X, el que va a través de la lucha de las armas. Claro, por ejemplo, de la violencia. Una posición más beligerante. Y de hecho decía, Malcolm X decía, conseguir nuestros derechos por los medios que sean necesarios. Claro. Y esa frase literal la dice el actor del profesor de Magneto. Sí. Magneto me sale, pero también es así, es igual de malvado. Sí. Y entonces hay unas fuertes asociaciones con eso. Esto, digamos, desmintiéndolo a Stan Lee, que decía de que no había abrevado de nada el contexto y que no tenía ninguna referencia política, pero claramente la tenía. Me re gustó, no lo había pensado nunca esa. Sí, como... está lleno de datos de por ahí sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, y también la cuestión de la transformación por la radiación, ¿no? En los 60, si bien ya habían pasado 15 años o 18 años de las bombas atómicas, se estaban empezando a conocer datos o tener noticias de los efectos de las bombas. En esa época eran los países nucleares que tenían capacidad de arma nuclear que empezaban a hacer esas pruebas en el atalón, en los franceses que hicieron pruebas en el medio del mar. Sí. Estados Unidos, 1100 pruebas. Por eso. Atómicas. Una locura. Había que probar, porque vos si querías en algún momento utilizarla, no te queda otra de probar cuál era el nivel de fuego, todo. Acordate que era la época en la que la gente, ante el miedo nuclear, se armaba esos lugares. Los búnkers. Los búnkers nucleares. ¿Entendés? Era la época nuclear. Se pensaba que todo iba a ir hacia lo nuclear y hacia el espacio. Claro, que al final lo único nuclear que hubo fue un error humano en Chernobyl, porque por suerte, nunca se usaron las armas nucleares fuera de lo que fue Hiroshima y Nagasaki como una forma de guerra. Estoy de acuerdo, me gustó tu intervención. Escúchame, pues estoy corriendo porque vos me hiciste correr. Gracias, Tony, que me ahí. Bueno. Sí. Dos cositas más que te quería traer. Bueno, ahí está la cuestión del movimiento negro. Le damos 2 minutos más de programa, dale. Que era. Ahí va. Bueno, una de las cosas es en las diferentes películas de los X-Men, aparece la cuestión de una vacuna. De una vacuna que lo que haría es inhibir el gen mutante. Sí. Esto en una de las películas hay un debate, creo que en X-Men First Class,
en la primera generación, donde Bestia la trata de convencer a Mystique para que se dé la vacuna, qué sé yo, Sí. y aparece todo un dilema ahí acerca de vos sos hermoso así, no tenés que transformarte en nada. Y hay toda una cosa acerca del orgullo mutante, ¿no? Totalmente, Pero que sí. está atravesada con la cuestión de la vacuna, que tiene que en realidad que ver, si querés teóricamente, con la patologización de la diferencia. Porque dice, estás enfermo y por lo tanto tenemos que administrarte una vacuna para curarte, Uf. bla, bla, bla. Sí, sí. Eso aparece en esta película. Pero en otra, en X-Men 3, es una empresa del Estado que encuentra una vacuna. ¿Se acuerdan que había un nenito en una cárcel? Creo que en Alcatraz, creo que era. Sí. Y lo tenían encerrado ahí porque él tenía el gen para la vacuna y entonces querían compulsivamente vacunar a todos los mutantes No. para Sí, es real. eliminarlos. No me acordaba, Para no me el- acordaba, sí. la verdad. Sí, Yo me acuerdo nunca de vi esa los escena. X-Men. Ah, está tenés que verla. No, en serio. No, No, la vi. mirá, están buenísimas. Mirá que todas, a mí no me gustan las de superhéroes, pero X-Men no es una serie de superhéroes. No. Está buenísimo por todo el trasfondo que está contando él. Ah, listo. Sí, sí, sí. Eso de la cuestión de la vacuna va, re va. Y después hay otra, ya que te gustaban estas Re sí. analogías o asociaciones. Sí. Esta cuestión del orgullo mutante que se muestra en algunas películas se Sí. relaciona muy fuerte con la cuestión del orgullo gay. Ah, mira. Porque, o sea, como hablábamos de los X-Men segregados, también está la cuestión de que se recupera de sentirse orgullosos de ser diferentes Claro. y defender esa posición, más cercanos a Malcolm X, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Mystique y Magneto también dicen, Van por el lado bélico. nosotros vamos a bancar esta cuestión y ellos son los que están equivocados y en todo caso nosotros nos tenemos que imponer porque somos la evolución de la raza humana y bla, bla, bla. Pero acerca de la cuestión del orgullo hay una escena que es re... Hay una cuestión de purismo de raza ahí. Sí, Bastante nazi tiene Magneto Sí, en sí, algunos sí. momentos, ¿eh? Sí, bueno, de Bueno, hecho... él sufrió el nazismo. A Magneto, Como sí, Héctor. Claro. él es... no sé si era Sí, judío, sí, sí, pero, sí, pero- a su madre la matan en un campo de concentración. Exactamente. Sí. sí, sí. Bueno, pero hay una escena que está re buena para asociarla con la cuestión del orgullo gay, que es cuando el chico que hace hielo, no me acuerdo, se llama Iceman, Sí, ponele. sí, sí, Sí. sí. Bueno, le cuenta a su familia que era mutante y los tenía así como juntos, estaban tomando un café y congela un café y de una forma sale del closet, lo cuenta Sí. y el padre lo echa de la casa y el hermano llama a la policía, lo denuncia. Es como que los mutantes, al fin y al cabo, terminan, No, el que hacía hielo porque Ay, congeló. pensé que era el que de fuego, no. sí. terminan juntándose. Sí. Terminan estando todos los mutantes en una escuela para mutantes, Sí. en un lugar para mutantes. Terminan haciendo una guetización Sí. de su vida. Sí, sí, sí. Bueno, estas series son desde 1963, viene, y la agarraron diferentes editores y cada uno Sí. le fue dando un giro distinto. Ah, mira. De hecho, hay un montón de películas y hay un montón Sí. de creadores. Y Claro. Wolverine tiene como otra impronta, Sí. de hecho, si la ves es como que entendés que de los X-Men, pero es como otra historia que nada que ver. Claro. Que Bueno, fue- Sí, sí. pues es siempre más un renegado. Exactamente. Wolverine, en No, hay, general. Igual- hay cosas copadas. Y aparte, como es inmortal, en realidad va atravesando todas las Sí, sí, etapas. Claro, de los porque X-Men. tiene adamantium. Sí. Sí, que en realidad se lo inyectaron, él no Sí. nació con eso. Bueno, cerrando, Sí, lo que, señor. porque un poco lo que decía Dato el título nerd. y no Sí. hablamos de eso, y creo que estoy re bien. Está muy bien. Yo- Sí, sí, estás, sí, a, obvio. estás a Porque terra. mi reloj interno ya decía No. menos 10, entonces me. Sos- me tenés ajusté a eso. un reloj biológico. Un tipo Es de el radio. reloj de la escuela. Sí, sí. Un tipo de Es el reloj radio. de la Alrededor escuela de la que escuela, tenés la hora Claro. cátedra. Tenés que prepararte que va a sonar la campana. Bien. No, la cuestión esta de que hoy podríamos pensar, primero que todos nosotros somos resultado de mutaciones, ¿no? Nosotros. Sí. somos Obvio. eso. De la evolución misma, De que es una hecho, mutación. vos me estabas contando que ibas a darte una inyección con algo Sí. que va a mutar parte de tu Sí, genes. la Bueno, cuarta nada. dosis del COVID. Claro, exacto. Ah, te pones Permanentemente el chip. Sí. Lo que pasa es que existe como cierto sentido peyorativo de lo mutante, Claro. pero bueno, también hay un sentido positivo, que es evolución. Los X-Men todo el tiempo lo están nombrando. Ahora, surgen situaciones que tienen que ver con el debate ético o bioético acerca de qué pasaría si se habilitara, porque hoy creo que está limitado, ¿no? Creo que existen algunos organismos, no sé si la OMS, que limitan, digamos, o que pretenden establecer cierto control sobre la alteración genética, ¿no? Claro. Es decir, de tener experimentación eugenésica para mejorar No. o perfectibilizar algo de forma Es que no intencional. se puede probar en humanos ese tipo de cosas. Ahora yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo, hoy me lo decía una profesora, Marley eligió cómo quería que sea su hijo, quería Claro. que tenga Sí. ¿Sí? el tipo de rubio que quería, el tipo de color de ojos. Sí, sí. Entonces Pero eso, porque hay países que regulan eso y lo permiten. bueno, Estados Unidos. por eso, pero, No, igual creo que fue Europa él. No, No, bueno, no, en la hija, Estados Unidos. no fue en Estados Unidos, Ah, la ¿sí? hija de Luciana Salazar Sí, también. sí, sí, también. pero entonces fíjate que esta cuestión que puede ser buena y que la reconocemos que en lo cotidiano está todo el tiempo latente, la cuestión de la mutancia, por decirlo de alguna Sí. manera, podría ser un problema cuando la libramos a que cada uno de los particulares pueda hacerlo uso, porque digamos Claro. en las asimetrías económicas que existen en las sociedades, nosotros no podríamos acceder a eso. No, totalmente. Pero probablemente otros sí, y entonces generaría
otra vez más segregación y probablemente más racismo. Más Sí. desigualdad. Y probablemente el sueño hitleriano de tener Claro. como Una linajes raza puros, perfecta. etcétera. Entonces, bueno, nada, son temas como que hoy no, o sea, la bioética, la filosofía de la ética, de la medicina, trabajan fuerte porque es algo que recién se está explorando. Mirá, Pero bueno, puede ser interesante. Fíjate que estaba anticipado en 1963. mirá Stan Lee. Con Stan Lee ya lo había visto. Claro, otro nivel Mirá. de ética y sin embargo, tipo, que suena Sí, como sí, sí. reactual. Bien. Menos mal que hoy no salió Ana, Menos mal. pues se hubiera enojado ¿Por qué? mucho porque él haga una columna sobre superhéroes. Claro, sobre una es como película. que tocaba Es como- su rubro. No, a sí. mí Como me la gustó. tercera que hago, ¿no? Porque me re gustan los superhéroes. Están... No, está bien, está Muy bien. súper pero- copado. ¿Viste Cuidado la de que no Doctor esté Ana. Strange? Nada que ver. Fíjate. Todavía no la vi y quería hablar del espacio, o sea, de Mirá la que cuestión Ana se del lo puede tomar multiverso. muy personal contra vos. Yo vi Doctor Strange, así que si Mm, querés yo hablar de eso, yo Yo vi estoy. la 1 nada más. Yo fui a ver el cine así. Porque ya me dijeron que la 2 tengo que ver 10 películas para entenderla. No, mentira, yo no vi todas las que había que ver, vi No, la yo mayoría no vi y la vi. ninguna, No, solo las Star- entendés igual. Igual Doctor. hay cosas que sentís que entendés ¿Cómo y se no las llama la entendés. última Infinity War? No, ¿Cuál es la última? ¿cuál? La última, Pará. la última. Doctor La de Strange y la, Doctor Strange. No, la última de los El Vengadores, multiverso todos juntos. loco o algo así. El mor- Sí. No sé, La última, desconozco. yo fui al cine de cara dura porque no vi ninguna de las anteriores. Algo entendés. O sea, no entendí. No, no se entiende una mierda. Infinity Si War, la verdad ¿no? tengo Eso que no- ver La última, Tengo que ver la 40 que y- chasquea y cagó. 45 Thanos. películas para entender una, no voy a verla. Claro, Así no es da. fácil. No da. Va con Se onda. entiende igual. Te lo Bueno. resumo y listo. Ignacio, muchísimas gracias. Por favor. En vivo, los viernes de 21 a 23. En diferido, toda la semana. Seguinos en todas las redes como @oeste Saigón. Periodismo del conurbano.